Nessa mesa, então, nós temos o professor Raul Rodrigues, que é professor e pesquisador e atualmente diretor do Centro de Estudos Hemisféricos dos Estados Unidos na Universidade de Havana. É mestre em História do século XX e Relações Internacionais, doutor em História pela Escola de História e Ciências Sociais na Universidade de Havana. Na Universidade de Havana, ele também leciona cursos introdutórios e de pós-graduação sobre História dos Estados Unidos e do Canadá. Desde 2004, ministra cursos sobre a história de Cuba e das relações entre Estados Unidos e Cuba para estudantes universitários nos Estados Unidos, incluindo Harvard University, University of North Carolina, American University, University of Alabama, durante programas semestrais na Universidade de Havana. Buenos días, es un honor, un placer estar aquí y ser el primero en hablar. Gracias a INEU, a las personas de Sebastián Velasco, al profesor Reginaldo Nacer y a todos los demás que han colaborado en esto, a Neusa, a Tatiana, que siempre está presente con la Releu, Sandro, que ha sido y Mateo, que nos han ayudado mucho en todos estos días de viaje hasta aquí. De nuevo, es un placer estar aquí. Mi presentación, como lo dice el título de la mesa, tiene que ver con 200 años de la doctrina Monroe. En este caso, como es un tema del que vamos a referirnos todos, voy a tratar de concentrarme en el caso de Cuba, ¿no? Que es un caso más particular. Seguramente compartiré algunas de las cosas que mis colegas también a mencionar. Yo he preparado unas notas. ¿De cuánto tiempo tenemos cada uno? Bueno, tenemos suficiente tiempo. He preparado unas notas para guiar esta presentación y es básicamente, voy a comentar algunas de estas notas y compartirlas con ustedes. Por supuesto, también estaré dispuesto a recibir preguntas. Primeramente, si hablamos de la génesis de esta llamada doctrina Monroe, tenemos que remontarnos sin duda al origen de Estados Unidos como nación, una nación que surge con un expansionismo incontrolable desde sus primeros meses, incluso desde la época colonial. Comienza una expansión hacia el oeste, ya en el momento en que tiene su independencia, porque adquiere territorios que ya los británicos habían tenido o dejado fuera de su alcance. Y en estos primeros 40 años, la función fundamental o una de las ideas fundamentales que se promueve es la consolidación de estas fronteras y el inicio de la expansión. No vamos a entrar en toda esta historia que es compleja, larga, pero es importante tener en cuenta de que esta es una nación, una república que surge y quiero enfatizar el concepto de la república. Es una república en Norteamérica, en este lado del hemisferio, del Atlántico, y en todo este proceso de la expansión hacia el oeste, que de cierta manera culmina en 1853 o el 48 primero, después 53 y después con la compra de Alaska. Pero ya antes de eso ya hay en el pensamiento geopolítico de las élites que gobiernan este país la idea de lo que sería y lo que va a ser la doctrina Monroe. Una de las pilares fundamentales de esta idea o de esta doctrina que se conoce como la doctrina Monroe es la conformación de lo que se dio en llamar la idea del hemisferio occidental. Y en esta idea del hemisferio occidental, que es promovida paralelamente con esta expansión hacia el oeste en toda esta primera parte del siglo XIX, hay uno de los pilares o una de las personas que más que contribuye a esto es precisamente Thomas Jefferson. Thomas Jefferson escribe en una carta a Alexander von Humboldt en 1813: América tiene su propio hemisferio. Debe tener un sistema de intereses independiente que no debe subordinarse a Europa. El estado de aislamiento que la naturaleza ha colocado al continente americano no debiera permitirle que ninguna esquirla de cualquier guerra que se desate en otros rincones del globo pueda atravesar los amplios océanos que nos separan de ellos. Ya.
Esto, por supuesto, no es el único de estas élites estadounidenses de principios de la República que habla de estos temas. Todos conocemos el discurso de Washington en su Farewell Address, que habla de esta idea de que Europa está allá, no nos debemos enredar en problemas europeos, pero esta idea del hemisferio occidental toma forma en esta época, y hay elementos que, si uno lo ve en ese momento, nos pueden recordar incluso el discurso actual de muchas de las personas del gobierno de Estados Unidos. El hemisferio occidental tiene, según esta idea, unidad geográfica. Estamos en una misma zona geográfica. Todos somos sistemas republicanos, con la excepción de Canadá, que es aún una monarquía, de cierta manera, y algunas posesiones del Caribe, que en ese momento todavía, todavía actualmente hay algunas posesiones de Inglaterra, o sea, de Reino Unido, de Francia y de Holanda en este hemisferio, pero la mayoría de los estados son repúblicas. Y también otra cuestión que une, según esta idea, es que todos estos estados son resultados de revoluciones o de procesos anticoloniales contra potencias europeas. Es una manera de construir esta idea que después, ya a 40 años de la fundación de la República, en 1823, es lo que comenzamos a conocer como la doctrina Monroe. Ahora, trayéndolo un poco al caso cubano, ¿no? Que es lo que más voy a hacer énfasis en toda esta presentación. Ya en esta época y alrededor de la construcción, o después lo que se enunció, que como todos sabemos tenía el nombre de Monroe por ser el presidente, pero él no fue quien la escribió, quien la concibió, o sea, aquí participó Jefferson, Quincy Adams y una serie de personas de esa época, intelectuales, que se puede decir de esa época, en temas de la política. Y ya durante este proceso, el tema de Cuba comienza a aparecer. Voy a hacer dos frases que pueden ser muy conocidas para este auditorio, pero son, en nuestra opinión, muy importantes. Ya el 28 de abril de 1823, en el proceso, recordemos que esta doctrina Monroe fue anunciada el 2 de diciembre. O sea, estamos casi exactamente a cumplir los 200 años este sábado. Pero ya en abril, ya Quincy Adams le escribe en uno de esos intercambios de cartas a Monroe, hablando de las islas del Caribe. La isla de Cuba, casi a la vista de nuestras costas, ha venido por una multitud de razones a ser de trascendental importancia para los intereses políticos y comerciales de nuestros, ¿no? Y hay leyes de gravitación política. Esto es lo que se conoce mucho como la fruta madura. O sea, hay leyes de gravitación política y física. Como una manzana separada de su árbol por fuerza del viento no puede ni siquiera dejar de caer al suelo, Cuba, separada de España y rota la conexión artificial que liga con ella, es incapaz de sostenerse por sí sola y solo tiene que gravitar necesariamente hacia Estados Unidos. Y voy a refrasear aquí, y Estados Unidos no la va a rechazar. Esto es la construcción que se conoce como, bueno, Cuba es colonia de España, se separa de España y no va a tener opción que gravitar hacia Estados Unidos. Esto es 1823 en abril, antes de la doctrina Monroe. Y Jefferson le escribe en octubre, en estos intercambios, otra de las que pudiera ser también muy importante, que dice: queremos adquirir para nuestra confederación una o más de las provincias españolas. Confieso que con franqueza siempre he considerado a Cuba como la adición más interesante que jamás puede hacerse a nuestro sistema de estados. El control que con la punta de la Florida nos daría sobre el Golfo de México y los países del Istmo que con él limitan, y todas cuyas aguas desembocan en él, colmaría la medida de nuestro bienestar político. O sea que en el proceso ya de lo que fue la doctrina Monroe ya comienza a haber este pensamiento geopolítico bien proyectado. Y sí, muchos dicen que se ha construido la doctrina Monroe como que es el patio trasero de Estados Unidos. Bueno, el Caribe es la antesala de ese patio trasero, es como la terracita que llega antes de llegar al patio trasero, ¿no? Y ya en este momento ya están hablando del Caribe en tono geopolítico, y esto se va a consumar, como todos conocemos, en el 98, alrededor del 98. O sea, del 98 a 1902 se consuma esta idea. Si podemos mirar un mapa, imaginarnos un mapa,
Ya como resultado del 98, Estados Unidos tiene la Florida, ya la tiene, Puerto Rico, Cuba y en el 1903 Panamá, lo que sería después el canal de Panamá. O sea, es la visión de que el hemisferio occidental, en la época donde la Marina, por supuesto, lo más importante, es parte de la seguridad o de la idea hemisférica o la proyección hegemónica que Estados Unidos está pretendiendo desde este momento. Después de estos momentos, por supuesto, podemos llamar un impasse desde Cuba, y en Estados Unidos también se genera un movimiento anexionista bastante fuerte. Hay intentos de compra de Cuba. En el 1848 el presidente James Polk ofreció $100 millones a España para adquirir a Cuba. ¿Se imaginan? 100 millones de dólares en el 1848, es bastante dinero. Y después, unos años después, 130 millones. O sea, hay interés. Claro, aquí juega mucho el interés del sur de los Estados Unidos, que tiene un sistema de plantación parecido al de Cuba, y Cuba puede jugar un papel importante como un estado más sureño, y es el interés fundamental que juega aquí. Si damos un salto en 1889, en la que participaron unos 20 países de nuestra región. Aquí hay una cita muy interesante del entonces secretario de Estado, James Blaine, que fue uno de los que promovió todo esto. Todos quizás conozcamos toda la idea del viaje en el tren por parte de muchas zonas de Estados Unidos para mostrar todo el avance. Y Blaine, en un discurso pronunciado en Maine en 1890, nos dice: quiero declarar que Estados Unidos ha llegado a un punto en que sus mayores obligaciones es agrandar el área de comercio exterior. Bajo la política proteccionista, hemos desarrollado un volumen de producción manufacturera que desborda el mercado interno. En la agricultura, con la introducción de nuevos instrumentos, podemos producir más pan y otras provisiones para nuestro pueblo. Al final, o sea, después concluyó una detallada explicación, y él concluye diciendo que la exigencia fundamental para nosotros es la expansión. O sea, aquí vemos esta proyección, esta reelaboración de la doctrina Monroe en un proceso de institucionalización con una gran conferencia panamericana, con esta idea del panamericanismo, que podemos discutir sobre esto, pero está vigente aún, es muy importante. Entonces José Martí nos dice, hablando de esta idea, en un prólogo a una obra muy famosa que se llama Versos Sencillos. El que ha escuchado a la Guantanamera en la canción es la musicalización de esos versos sencillos, y en el prólogo a eso dice, Martín nos dice: aquel invierno de angustia que o por ignorancia o por fe fanática o por miedo o por cortesía se reunieron en Washington bajo el águila temible de los pueblos hispanoamericanos. Es lo que él de esta manera nos dice Martí. Jamás hubo en América de la independencia hasta acá asunto que requiera más sensatez, ni obligue más vigilancia, ni pida más examen claro y minucioso que el convite que los Estados Unidos, potentes y repletos de productos invendibles y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las naciones americanas con menos poder, que ya están ligadas por un comercio libre a los pueblos europeos, y por supuesto trata de cortar vínculos con otras partes del mundo. Y también conocemos la famosa frase de Martí en su carta, que es como el día antes de morir, el 18 de agosto de 1895, cuando dice: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos para realizarlo, para impedir con tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. La visión martiana en este momento es muy, muy importante, porque nos dice esta proyección. Martí, como todos saben, vivió en Estados Unidos la mayor parte o la parte más importante de su vida como intelectual. Vino a Cuba prácticamente a participar en el esfuerzo independentista y murió pocos días después de comenzar. No era Martí, desafortunadamente, un guerrero, era un intelectual, pero estaba dispuesto a todo eso. Como decía, al comienzo del siglo, en el 98, se realizan toda esta proyección del siglo XIX. Estados Unidos interviene en la guerra de independencia de Cuba, y entre el 98 y el 1902 instituye o
lo que nosotros llamamos desde Cuba instrumentos de dominio neocolonial. Una enmienda Platt, que muchos en este auditorio lo pueden conocer, un tratado de bases navales y que todavía sufrimos. La base naval de Guantánamo todavía está ahí. Un tratado permanente y un tratado de reciprocidad comercial. No es todo negar todo el impacto civilizatorio o económico que pudo haber tenido esto, estar ligado a una gran potencia, pero desde el punto de vista político de la independencia nacional y la soberanía nacional de Cuba se vio muy limitada en este momento. Aquí, una de las figuras fundamentales de este momento en términos de la reelaboración o el reajuste de la doctrina Monroe es, por supuesto, Teddy Roosevelt. Roosevelt, con su corolario, que debe ser muy conocido aquí, no vamos a repetirlo para no repetirnos todos, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Cuba, Roosevelt tiene una frase famosa que es el título de un libro de Lars Schultz, que él llamó a Cuba esa pequeñita república infernal. O sea, como que, no, ¿qué está pasando en Cuba? ¿Por qué esta gente no se acaban de ordenar? Ordenar, por supuesto, en los términos que Estados Unidos quería que Cuba se ordenara, ¿no? Y es el título de ese libro. Es como decir, y ahora, ¿por qué Teddy Roosevelt dice esa republiquita infernal? Bueno, porque es que el 1902 que decreta una república que para los nacionalistas cubanos es limitada. Y Cuba es un país inestable en sus primeros 20 años. Eso hace que Estados Unidos intervenga 3 veces en los primeros 20 años de la república, en 1906, en 1912 y en 1917. Entonces, esa visión de que esta republiquita infernal, porque no se acababa de ordenar, pero no se puede ordenar porque precisamente la intervención estadounidense impuso un tipo de orden que no es el que los nacionalistas cubanos habían estado luchando durante 40 años. Al fin, lograron de cierta manera estabilizar a la República de Cuba bajo esta idea. Después saltamos al llamado buen vecino, que no voy a expandirme ahí porque Leandro ha escrito mucho sobre eso, y de los vecinos entre Argentina y Estados Unidos y toda la buena vecindad, supuesta buena vecindad, que en realidad es un cambio más en el discurso que en la acción. Ya en la década del 30 Estados Unidos no necesitaba mucho de esos instrumentos militares para su proyección hegemónica en la región. Y el caso de Cuba vuelve a salir aquí. En el año 1933 hay una revolución, un alzamiento contra el gobernante cubano que termina en un gobierno con una proyección mucho más progresista, mucho más democrática, y Estados Unidos no lo reconoce y envía un mediador llamado Sumner Wells, y pone barcos en la costa cubana, y de esa manera se hace un proceso que lleva entonces a que Fulgencio Batista llegue a ser el hombre fuerte de Cuba y así se proyecta. Entonces, este buen vecino, en realidad, más bien en nuestra opinión, es un cambio de retórica. No solo el buen vecino se vio en el caso de Cuba, también se vio en el caso de Chile en el 42 y otros casos, pero bueno, decía, vamos a hacer énfasis en el caso de Cuba. Si estoy hablando muy rápido, debo hablar más despacio en este auditorio, un poquito más despacio. Estoy tratando de hablar despacio, pero los cubanos hablamos muy rápido. Y además tenemos poco tiempo, ¿no? Si saltamos, bueno, ya a raíz alrededor de la Segunda Guerra Mundial, hay otro esfuerzo de esta institucionalización de la doctrina Monroe. En el 42 se genera la Junta Interamericana de Defensa, con toda la idea de la defensa americana. Después el 47 el TIAR y la OEA en el 48 es como la culminación de todo este proceso de institucionalización y la instrumentalización de esta idea y no solo eso, sino que también comienza a jugar en términos de la Guerra Fría, ya que se instaura después del 45, la idea de uno de los arquitectos de esto. Conocemos todos a George Kennan, el autor del Telegrama Largo, que habla también, y es como, donde se empieza a promover la idea de las dictaduras de seguridad nacional, las llamadas dictaduras de seguridad nacional en el Cono Sur, que tampoco aquí vamos a expandirnos eso. Hay muchas personas que tienen mucho más que decir en este caso, y nos concentramos en el caso de Cuba. Bajo esto, bueno, más rápido. Bajo esto, no tan rápido. Tenemos el caso de Guatemala. Dulles
invocaron la doctrina Monroe para la intervención en Guatemala. Fue sobre una invocación de la doctrina Monroe que se expulsó a Cuba de la OEA, porque por las relaciones de Cuba con el bloque sino-soviético en aquella época. O sea, lo que se estaba construyendo en Cuba era ajeno al hemisferio. Y fue uno de los elementos fundamentales para establecer uno de los 4 pilares de la política de Estados Unidos hacia Cuba, que es el intento de aislar a Cuba diplomáticamente por ser o por intentar un modelo que desde su punto de vista es ajeno al hemisferio occidental. Y si en aras del tiempo, si saltamos un poco al presente o a lo más contemporáneo, vemos un intento, de cierta manera, de John Kerry en el año 2018, en un discurso en la OEA, de decir que la doctrina Monroe ya quedaba relegada. O sea, él se puso el traje de Franklin Delano Roosevelt, del buen vecino, diciendo que, claro, es un contexto diferente, es el final de la administración Obama, aquí vemos el acercamiento con Cuba, el proceso de paz en Colombia, hay un contexto latinoamericano diferente, y Kerry habla de esto, pero esto duró poco, porque en cuanto Trump llegó al poder, aquí se mencionaba en el inicio, su primer canciller, al comenzar una gira por América Latina, va a Austin, Texas, uno de los centros de estudios latinoamericanos más importantes de todo Estados Unidos, a decir que la doctrina Monroe está bien y es la política de Estados Unidos. Durante ese momento, la administración Trump, hay un reverdecer de todas estas ideas. El propio Trump en las Naciones Unidas, John Bolton, hablando de la importancia, la vigencia de la doctrina Monroe. Y ya para terminar, en el caso cubano, ¿no? Esta administración actual no ha renunciado a lo que ha dicho Trump. O sea, de cierta manera, cuando la política que implementó Trump contra Cuba, que es revertir lo que se inició o todo lo que se trató de hacer durante el final de la administración Obama, esta administración muy tímidamente ha mejorado, ha cambiado algunos pequeños elementos, pero mantiene la política de confrontación, la política de Cuba como adversario, y la política con un intento de decir que quieren apoyar al pueblo cubano, pero en realidad la política de sanciones y de máxima presión, cuyo objetivo fundamental, por supuesto, todos conocemos, es el cambio de régimen, es para Estados Unidos el objetivo fundamental de su política hacia Cuba. Ella es una política de Estado, es cambiar el régimen político en Cuba. Y si alguien tenía duda, lo único que tenemos que mirar es las últimas 2 administraciones, que han mantenido básicamente una misma política con pequeñitos cambios. Si bien esta administración ha bajado un poco el tono de la agresividad y de todos los días anunciar algo nuevo contra Cuba, pero mantiene yo diría, en un 80% la política de la administración anterior y mantiene el tema, la confrontación a nivel y el objetivo fundamental, que es el cambio de régimen. Hasta aquí, en aras del tiempo. Sé que mis colegas tienen muchas cosas más que decir y estamos dispuestos a entrar en cualquier intercambio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Ahora, Sean, por favor. Bom dia a todas e todos. Eu quero agradecer o convite para falar, o convite do Reginaldo e a oportunidade de falar aqui nessa mesa com vários colegas. Tem um ditado cubano que Raul deve conhecer: não existe mal que dura 100 anos. E Henry Kissinger quase desprovou isso, né? Mas foi tarde, mas foi ontem. Eu acho que esse é um momento oportuno de falar sobre essas coisas. Eu não sou especialista na doutrina Monroe, nem nas relações entre a América Latina e os Estados Unidos. Eu sou historiador de movimentos operários e sociais nas Américas. Porém, eu tenho dado aulas 25 anos no Canadá, nos Estados Unidos e especialmente no Brasil,
sobre a doutrina Monroe. E eu quero falar a partir dessa experiência como professor de história que fala sobre essas coisas. Inevitavelmente, meus alunos, que são de tipo alunos de terceiro, quarto, quinto ano de graduação na USP, fazem trabalhos, nem todos, mas uma boa parte, fazem aulas sobre a doutrina Monroe, usando a doutrina Monroe como uma explicação para entender a Revolução Guerras Civis e Genocídio na América Central, a Revolução Cubana, o golpe em Guatemala, etc. Eu acho que o uso do conceito doutrina Monroe tem muitos limites, e eu gosto de falar sobre essa coisa. É claro que o título da mesa, eu estou de acordo completamente com o espírito da coisa, que é sobre a expansão imperial dos Estados Unidos da América Latina no mundo como um todo. Mas eu acho problemático o próprio conceito doutrina Monroe, e eu vou explicar por quê. Primeiro, o conceito é muito elástico. Foi escrito em 1823 e já mudou várias vezes, dependendo de exigências de contextos diferentes, né? Então, o Raul já falou sobre as características principais da doutrina Monroe, mas também Monroe falou, né, que era um discurso que Estados Unidos considerariam qualquer desafio à soberania das novas nações e defenderia os direitos de todos os povos americanos à autodeterminação. Isso está na doutrina Monroe. Nota esse ponto. Autodeterminação para os povos americanos. É bastante claro que toda a história de imperialismo norte-americano na América Latina, desde então, tem sido exatamente contra a autodeterminação dos povos americanos. Então, a própria doutrina Monroe mudava ao longo do tempo de acordo com os interesses em determinadas épocas do Império Norte-Americano. Me parece mais importante é estudar as especificidades dos interesses norte-americanos em determinados momentos, que vão além de proclamar uma doutrina escrita em 1823 como uma explicação para tudo. Né? E eu vou falar primeiro sobre a guerra hispano-americana, né, entre Estados Unidos e Espanha, em 1898, para falar sobre isso, para fazer meu argumento. Eu falo para meus alunos que temos que entender vários contextos para entender essa guerra. Né? É claro que a doutrina Monroe tem uma certa institucionalidade no Departamento de Estado, né, como o autor Lars Scholz fala. Porém, para entender a guerra hispano-americana, temos que vai muito além da doutrina Monroe. Então, eu falo para meus alunos, primeiro temos que entender os movimentos para a independência em Cuba, no século XIX, né, as guerras de independência. Mais importante, temos que entender de que os Estados Unidos já era um poder imperial em 1898. E uma coisa que muitos historiadores ignoram é que desde até antes da fundação da República Norte-Americana, houve a expansão imperial, eu acho, a conquista interna, né, dos povos indígenas na América do Norte. Então, não é por acaso de que os últimos povos indígenas foram conquistados na década de 80 no século XIX. Houve guerra e expansão imperial quase constante desde a fundação da República Norte-Americana até a década de 80 no século XIX, mais de 100 anos. Né? Então, quando restaurou o conflito, a crise com a Espanha, Estados Unidos
já estava com bastante experiência em expansão. Não só México, na América Latina também, aqui tem uma parte importante indígena também, mas já acabou de fechar a fronteira nos Estados Unidos, na década de 80. Né? Então, eu falo bastante sobre isso. Eu falo sobre a depressão econômica nos Estados Unidos, para entender o contexto local na época. O expansionismo do Partido Republicano, que queria entrar na corrida mundial para colônias, como todos os poderes europeus estavam fazendo. Eu falo sobre a importância de construir um canal entre os oceanos Pacífico e Atlântico, né, que primeiro ia ser na Nicarágua e depois foi para Panamá. E eu também falo sobre darwinismo social, né, o novo racismo científico nos Estados Unidos do fim do século XIX. Não de Darwin em si, né, que Darwin é gente boa, de darwinistas sociais, a distorção das ideias de Darwin. E eu também falo sobre a imprensa marrom nos Estados Unidos, de Pulitzer e Hertz, que eram importantes em apoiar a guerra dos Estados Unidos contra a Espanha, né? E há outras pequenas coisas também. Houve uma mudança em tecnologia nesta década que dava para você colocar ilustrações nos jornais mais fácil. Então, eram os tabloides nos Estados Unidos que tinham circulações de mais de 1 milhão de cópias por dia, né? Numa população em grande parte alfabetizada que conseguia ler, e era 1 centavo para comprar o jornal. Para semanas e semanas e semanas, tinha manchetes na primeira página, na capa do jornal, sobre a necessidade de acabar com os maus espanhóis. Então, tem todos esses contextos locais que a gente tem que entender para entender a guerra hispano-americana, que vão muito além da doutrina Monroe. Quanto eu estou? Tá bom. Outro exemplo seria o golpe em Guatemala. O Raul mencionou também de que entender o golpe em Guatemala, eu acho que temos que ir muito além da doutrina Monroe, porque já na década de 50 do século XX, estamos falando de um contexto completamente diferente do que 1823 ou de 1898. Então, podemos afirmar o argumento do historiador Greg Grandin sobre a Revolução Guatemalteca, de que você tem que estudar a interseção de interesses nacionais e internacionais. Então, para entender o golpe em Guatemala, não é suficiente simplesmente citar a doutrina Monroe e falar Estados Unidos está na DNA dos norte-americanos. Não é. A situação foi bem diferente por causa da doutrina de segurança nacional, da Guerra Fria, etc. Os específicos interesses do Império no momento. E eu acho que justamente é o que historiadores podem contribuir nessa coisa, né? Porque é o que a gente faz, né? Nossa oficina, né? E eu também, eu tive a oportunidade de ler um artigo do Raul falando sobre Cuba, por exemplo, de que talvez um novo motivo na política externa norte-americana nos anos 50, especialmente em relação a Cuba, nos anos 50, 60, 70, em Cuba, mas também na África, era a importância de Cuba representar uma força contra-hegemônica e os Estados Unidos uma força contra-revolucionária, né, contra qualquer tipo de desafio dos países oprimidos. Então, entender, e eu acho esse ponto muito importante, porque se a gente quer entender a resistência, que para mim isso é a coisa central, não é possível com uma explicação histórica como a doutrina Monroe, mas
com explicações enraizadas em contextos locais específicos e históricos mesmo. Uma das repercussões, né, de como a doutrina Monroe se materializou ao longo do século XIX foi também por questões internas, também da maneira como essa hegemonia repercutiu dentro das elites locais, a dificuldade de manter esses projetos que visavam fortalecer essas novas repúblicas. Então, nós tivemos a fragmentação tanto da Gran Colômbia quanto da República Centro-Americana, e isso tornou esses países mais vulneráveis a esses interesses imperialistas dos Estados Unidos. E não é à toa também, né, o professor Chan, ele citou, né, o Greg Grandin, ele também fala isso, né, que, sobretudo, essa região da América Central, Caribe, vai ser, de fato, um laboratório importante para os Estados Unidos aprenderem essas práticas imperialistas, né? E isso se nota não só nesse contexto do século XIX, mas ao longo desses 200 anos, né? Depois, no século XX, a gente vai ter como ameaça, e também pensando um pouco à luz aqui dessa... do título do seminário, né, América Latina nesse confronto hegemônico, nessa disputa hegemônica, a ameaça que se tinha colocada, principalmente no contexto de Guerra Fria, que a gente pode questionar se ela era real, se ela era imaginária, né, o quanto tinha de guerra psicológica nisso também. A União Soviética, o socialismo, enfim, né, esse fantasma que rondava aí os processos políticos na América Latina. E nós tivemos diferentes expressões, né, de como os interesses norte-americanos foram executados nos países. Então, é claro que nesse contexto, né, a gente já ouviu um pouco sobre o caso cubano, sobre o caso da Guatemala, né, em que houve intervenções mais diretas, né, do interesse norte-americano sobre os processos políticos desses países. Mas eu queria chamar a atenção para outro tipo de processo que aconteceu nesse contexto também, que foram processos de incorporação e de assimilação desses valores da democracia liberal por alguns países. Então, eu queria falar especificamente de dois deles, que seriam a Venezuela, né, como representante tanto da América do Sul como da lógica caribenha, e a Costa Rica, que é um país da América Central que parece que foge um pouco da lógica da região. Né? Então, nesse contexto, né, de meados do século XX, esses dois países eles se apresentavam, de certa forma, como oásis democráticos perto da efervescência que estava acontecendo na América Latina. Né? Então, por um lado, a gente tem na Venezuela a consolidação do ponto fijo, né, daquele sistema bipartidário, da incorporação, de fato, dos ideais da democracia liberal, né, como se fosse um país, de fato, excepcional em relação ao que acontecia na vizinhança. E se tornou, portanto, um sócio importante e confiável para os Estados Unidos. E, claro, a gente não pode deixar de considerar o grande elemento material, a grande base material que a Venezuela apresenta, que é o petróleo. Né? Então, as elites venezuelanas elas vão incorporar, de fato, esses valores e vão projetar essa imagem, né, de um país excepcional. E isso vai estar muito incorporado até dentro da própria cultura política e nacional da Venezuela. Né? A gente tem aquelas informações quase anedóticas, mas que elas são muito representativas, né, do beisebol como esporte nacional, a própria... base de consumo alimentar da Venezuela, que foi bastante modificada pela influência dos Estados Unidos. Né? E aí a gente tem a Costa Rica também, na região da América Central, que é uma região muito turbulenta, como a gente já viu, né? A antessala do quintal, e a Costa Rica, especificamente, vai passar por um processo de guerra civil nos anos 40, culminando em 48 com os acordos de paz, e que também vai tentar criar dentro da sua... por parte das elites e do imaginário coletivo, uma ideia de que é um país excepcional, de que é um país pacifista, de que é um país que rompe com a lógica dos demais vizinhos. E vai também, assim como a Venezuela, ser um vetor importante dessas ideias que os Estados Unidos representavam no contexto de Guerra Fria. Né? Muitas vezes eles são até mais papistas do que o Papa, né? De defender e de serem vozes importantes desses valores no contexto da OEA, por exemplo, né, no contexto latino-americano. Então, são dois países que, nesse contexto, né, de meados do século XX, vão se consolidar e se configurar como exceções. Né? Então, a gente tem vários estudos que falam sobre os excepcionalismos, tanto da Costa Rica quanto da Venezuela. Então, como eu disse, a Venezuela tem uma base material importante, que é o petróleo. A Costa Rica não tem, mas ela vai trazer uma inovação bastante interessante
uma das consequências do fim da Guerra Civil e um dos caminhos que a Costa Rica vai apostar para se tornar um país excepcional na América Central vai ser a abolição das Forças Armadas, que permanece até hoje. Para consolidar essa imagem de pacifista, para deixar para trás esse passado de guerras, de conflitos, de violência. Né? Então, são elementos interessantes e que vão dar a base para o que depois esses países vão tentar construir com algum grau de sucesso, um modelo de estado de bem-estar social. Mas não um modelo de estado de bem-estar social nos moldes, muitas vezes, que o debate raso nos faz pensar que são países de esquerda ou de centro-esquerda. Não, eles são projetos claramente alinhados à ideia da Aliança para o Progresso. Né? Alinhados a essa ideia de que a gente precisa ter estados fortalecidos, com um mínimo de serviços públicos, para que nós não sejamos fonte de problemas, fontes de revolução, fontes de guerrilha. Né? Então, vão ser países que, claro, com as suas contradições, na Venezuela isso é muito acentuado, né, por conta da concentração da renda petroleira, por conta dos dois países também terem alijado desse processo de construção dessas novas repúblicas, os grupos de esquerda, os grupos revolucionários, mas que vão, de certa forma, consolidar essa trajetória ao longo do século XX. Muito bem, então nós chegamos já ao final do século XX, transição do XX para o XXI, e aí surge uma nova ameaça para essa hegemonia global dos Estados Unidos, que é a China, né, que é o grande elefante na sala, que não tem como não falar de disputa hegemônica e não falar da China. Né? E como é que a China, então, vai aparecer nesses dois países cujas elites incorporaram essas ideias hegemônicas por parte dos Estados Unidos? Então, no caso da Venezuela, a gente vai ter o próprio declínio desse processo de construção de estado de bem-estar social, né, por conta das crises estruturais do petróleo. Isso vai levar também a uma debilitação das próprias instituições da democracia liberal, que vão culminar com a eleição de Chávez, em 98. Então, é um processo mais longo, mais quase em banho-maria, né, de como essa adesão à hegemonia e às ideias da democracia liberal, ela vai sendo desconstruída. Na Venezuela, esse é um processo muito mais longo. Quer dizer, quando se fala de democracia na Venezuela, muitas vezes o debate ele vai para o caminho de crítica ao chavismo, de crítica ao madurismo, e não é por aqui que eu quero chegar. Eu quero chegar num outro ponto, que é o seguinte: a gente tem hoje a China como essa ameaça à hegemonia dos Estados Unidos, inclusive em países em que, no contexto de Guerra Fria, houve uma adesão das elites a essa hegemonia, e hoje os Estados Unidos são um ator importante no apoio e, muitas vezes, até no financiamento de projetos políticos que representam o oposto da democracia liberal nesses países. Então, no caso especificamente da Venezuela, a gente tem exatamente a ascensão do chavismo, enfim, e ele vai... É um processo complexo, enfim, que é bastante estudado, e vai haver uma reação bastante violenta por parte das elites locais àquilo que o Chávez representa. Né? E as próprias elites locais, que antes eram as grandes defensoras da democracia liberal, vão ser as primeiras a abrir mão desses princípios no golpe de 2002. Né? E é naquele contexto que vai surgir uma liderança que hoje está colocada pelos Estados Unidos como sendo a suposta salvação da democracia venezuelana, que é a Maria Corina Machado. Né? Maria Corina Machado é essa liderança que vai surgir no contexto do golpe de 2002, como sendo uma liderança da sociedade civil, de resgate da democracia, mas, na verdade, ela vai ser uma importante liderança da derrocada da democracia na Venezuela. Ela tem uma aliança muito importante com os grupos conservadores do país, né? E ela representa muitos dos grupos, inclusive, que eu tive a oportunidade de entrevistar durante pesquisa de doutorado, grupos que vão se consolidar em território norte-americano logo no início do chavismo e vão fazer oposição ao chavismo desde o território norte-americano, principalmente no sul, na Flórida, né, no Texas, enfim. Ela representa exatamente essas pessoas. O que essas pessoas querem? Elas querem a Venezuela de volta, elas querem o controle sobre a renda petroleira de volta.
E nos discursos, né, dessas entrevistas que eu fiz, eles são muito explícitos. Eles dizem claramente, com o comunista nós não dialogamos. Com o comunista a gente resolve na força. A Maria Corina Machado, que hoje é vista como a solução para resgatar a democracia da Venezuela, é, na verdade, uma liderança desse grupo, né, dessa visão de mundo, né, que claramente não tem nada de democrata liberal. Né? Se a gente for até olhar, analisar os postulados básicos, né, do que a democracia liberal representa. Né? Então, inclusive, hoje a gente está nesse processo, né, de retirada parcial das sanções dos Estados Unidos sobre o petróleo venezuelano, mas com uma condição. Né? Então, eles deram um prazo de 6 meses para reabilitar a candidatura da Maria Corina Machado nas eleições que vão acontecer ano que vem. Então, se ela não for uma candidata viável, porque hoje ela está inabilitada pela Justiça Eleitoral, as sanções vão voltar. É essa a defesa que os Estados Unidos fazem. Eu acho que isso é muito sintomático, né, do que o professor Chan estava dizendo. A doutrina Monroe, ela aponta para um lado, mas na prática a gente vê que as ações vão para o sentido oposto. Né? Então, acho que o caso da Venezuela ele é bastante conhecido, bastante interessante, e eu queria trazer o caso da Costa Rica para complementar um pouco essa discussão. Né? Então, no caso da Costa Rica, hoje, a gente tem também esse processo de questionamento da democracia liberal. No ano passado, aconteceram eleições que levaram o outsider ao poder, então aquele roteiro muito parecido com o que nós vemos em outros países, mas que chama atenção no caso da Costa Rica justamente porque eles conseguiram sustentar por mais tempo esse ideal da democracia liberal. Né, esse ideal do estado de bem-estar social, enfim, que foi o economista Rodrigo Chávez. O economista Rodrigo Chávez, ele foi diretor do Banco Mundial, inclusive ele foi retirado do cargo por conta de acusações de assédio sexual. Ele vem com um discurso muito parecido com essas lideranças que podemos chamar de vários nomes, né, bonapartistas, cesaristas, autoritárias e liberais, enfim, o nome que se queira dar, a la Bolsonaro, a la Trump, e ele surpreendeu, porque ele venceu uma liderança importante que representava a social-democracia da Costa Rica, né, que era o filho de um dos fundadores da Segunda República da Costa Rica, uma das lideranças mais importantes dessa construção pacífica de uma Costa Rica pós-guerra civil, que é o José Maria Ferrer. E ele vai justamente derrotar o filho, né, desse presidente que foi muito importante para a Costa Rica, com esse discurso, né, com esse discurso de confrontação. Uma dos motes de campanha dele foi estabelecer políticas de mão dura no que se refere à violência, à criminalidade, comparando, né, com, a gente sabe que a América Central é uma das regiões mais violentas do mundo em termos de homicídio, né, proporcional à população. Então, a Costa Rica, comparando com os outros, é um país pacífico, mas houve, de fato, um aumento, né? 2022 foi o ano mais violento da história da Costa Rica, em termos de homicídios, e isso teve uma repercussão dentro da população. Né? Então, o Rodrigo Chávez ele vai vir com esse discurso de política de mão dura, inclusive sendo comparado com as propostas que ele tem feito com o Bukele. Né? O Bukele é a liderança hoje da América Central que mais se aproxima desse grupo, né, que eu já havia mencionado, né? Trump, Bolsonaro, enfim. E o Chávez está indo para um caminho semelhante. Né? E aí a China, né? Onde é que a China entra nessa história? Né? A gente começou com essa questão da disputa hegemônica. Né? Vejam, a crise na Venezuela ela vai ter uma data importante, que vai ser 2014. Né, quando tem o primeiro ano do governo Maduro, a dificuldade de recuperação do preço internacional do petróleo, os protestos espontâneos sobre a questão da violência, né, então a gente vê algumas semelhanças nas agendas que aparecem, né? Mas há também um dado de fundo, né? 2013 é o ano em que, finalmente, a China ultrapassa os Estados Unidos como principal parceiro comercial da Venezuela. Ou seja, mesmo nos momentos de mais tensão e de mais animosidade entre Chávez e Bush, por exemplo, os negócios continuaram fluindo. A coisa muda de figura com Maduro. A China finalmente ocupa esse espaço de principal parceira comercial.
E, coincidentemente, começa também todo esse processo de desestabilização muito mais sistemática do que era antes, no que acontece dentro da política venezuelana. Costa Rica. Costa Rica, como eu disse, é um país relativamente estável, governado por praticamente os mesmos partidos, e a gente tem uma mudança importante a partir de 2021. 2021 são comemorados 10 anos da assinatura do Tratado de Livre Comércio com a China. A Costa Rica foi o primeiro país da América Central, lá em 2011, nesse contexto da assinatura do Tratado de Livre Comércio, a reconhecer a China continental, a cortar relações com Taiwan, e foi presenteada com um belo estádio de futebol no coração de São José, que é uma prática chinesa que a gente observa também em outros países menores, né, no continente. E o próprio El Salvador agora possivelmente vai receber um presente desse tipo, né? Parece algo muito, enfim, parece uma história meio superficial, mas ela tem um sentido, né? Esse presente dado pelos chineses é um agradecimento tanto por esse rompimento com Taiwan, mas também tem um sentido comercial importante. Hoje, 40% do feijão que se consome na Costa Rica vem da China. Não é produção local. A China ainda não ultrapassou os Estados Unidos como principal parceira comercial da Costa Rica. Em primeiro lugar, Estados Unidos, segundo lugar, a União Europeia, a China está em terceiro, mas vem avançando bastante, né? E há um ponto que ficou em aberto nesses 10 anos, que foi uma expectativa muito grande da Costa Rica de conseguir ter alternativas de fato às parcerias comerciais que os Estados Unidos sempre tiveram predominância, né? Então, nesse balanço de 2021, desses 10 anos, e claro, a gente tem que incluir o contexto da pandemia, que foi muito duro para o país que vive basicamente de turismo, é a principal indústria do país, houve uma frustração de expectativas em relação ao que a China poderia oferecer. E não é à toa que 2021 também é o ano em que a ascensão dessa figura do Rodrigo Chávez, que finalmente ganha eleição em 2022. Então, o que eu quero sugerir, propor para a gente pensar aqui conjuntamente, é que nas diferentes expressões da doutrina Monroe ao longo do tempo, e na maneira como essa hegemonia norte-americana ela reverbera nas diferentes elites, ela produz determinados resultados práticos e concretos na política desses países. Então, no caso da Venezuela, isso está muito mais evidente, né, de como os Estados Unidos jogam para fora e com muita facilidade, sem escrúpulos, os valores da democracia liberal quando lhe interessa. E na Costa Rica, esse é um processo que está em curso, é um processo que está acontecendo e que eu acho que vale a pena para nós que estudamos Estados Unidos e América Latina observarmos. É isso, obrigada. Obrigado, Carol. Sempre bom ouvir alguém falar de América Central, né? Porque ninguém. Passo agora a palavra ao Leandro, por favor. Bueno, buenos días. Hola a todos y todas los que están acá y los que nos están siguiendo en forma virtual. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer muy especialmente a Roberto, a Tulio, a Sebastián, a Tatiana, a Neusa, a Mateus, y en nombre de ellos a todos los que hicieron el esfuerzo para organizar este seminario. Es muy importante toda la organización, es muy importante también conseguir los recursos financieros. Para mí que llego de Argentina, estamos en un estado de shock, ¿no? Hace 10 días ganó Javier Milei, que va a asumir en 10 días más, así que venir también a Brasil es venir a preguntarles a ustedes cómo se hace, ¿no? Que ya lo vivieron. Respiro. Bueno, soy, como decía Roberto antes, bueno, el saludo también a los compañeros de la mesa. El ser último me desacomoda un poco porque varias cosas ya se dijeron, pero entonces puedo entrar en otras cuestiones. Bueno, yo soy historiador y acabo de publicar este libro, lo mencionó recién, lo pongo acá, lo voy a dejar para el INEU, lo mencionó Roberto, es justamente un libro que recorre los 200 años de la doctrina Monroe, invirtiendo un poco la lógica de la academia y la lógica tradicional, que es pensarnos como sujetos pasivos de las políticas norteamericanas. Vou tentar falar más devagar, ¿no? Somos como los cubanos que falamos muy rápido, los argentinos. Bueno, entonces, la idea del libro
es recorrer también los 200 años del vínculo entre Estados Unidos y nuestra América, pero de la perspectiva de nuestra América. El libro es coeditado por Claxo y como todas las publicaciones de Claxo, es de libre descarga. Así que no lo estoy vendiendo, se los estoy regalando, lo pueden bajar en la web de Claxo o en mis redes, porque voy a resumir por el tiempo que tenemos algunas ideas del libro, pero voy a tratar de ceñirme también a la pregunta del seminario, que me parece más interesante, que es pensar en la actualidad qué rol puede tener América Latina y el Caribe, o como a mí me gusta más, nuestra América, en el actual escenario de disputa hegemónica global. Antes de meterme directamente con eso, una breve digresión, porque venía el shock Milei, pero ayer que estábamos cenando con Mateus, bajé del avión y al rato me enteré, recordaba Jean, de la muerte de Henry Kissinger. Y Henry Kissinger, en este momento que estamos viendo desde anoche y hoy también, como la prensa de buena parte del mundo exalta su figura, tuvo muchísimo que ver, ¿sí?, con el vínculo de Estados Unidos, sobre todo con el Cono Sur, en quizás la época más trágica. En Argentina no nos olvidamos, no solo en Chile, que es más conocido, sino también en Argentina. Se acaba de publicar ayer un libro, ¿sí?, con prólogo de Greg Grandin, editado por Verso e impulsado por Jacobin. Es un libro que lo terminamos hace 7 años y decidieron ellos que se iba a publicar el día de su muerte, ¿no? El mal duró 100 años, así que estamos hace 7 años, el libro ya se puede conseguir. Y también en la web de Jacobin Estados Unidos, anoche mismo fueron publicando los artículos. A mí me tocó hacer uno sobre Kissinger en Argentina, el apoyo que hizo antes, durante y después del golpe. Una breve digresión. Kissinger se reunió 2 veces en el año 76, después del golpe, cuando según documentos desclasificados de Estados Unidos tenía pleno conocimiento del terrorismo de Estado. Se reunió 2 veces con el canciller de Videla y le dijo, lo que tengan que hacer, háganlo rápido, porque el año que viene ya no vamos a estar en el poder. Ese año había elecciones en Estados Unidos, ganó Carter, ya habían perdido las elecciones de medio término el año anterior, se sabía, hace 2 años antes, se sabía que se iban a ir del gobierno e instó al gobierno de Videla a profundizar el terrorismo de Estado antes del cambio de gobierno. Pero no solo eso, ya como fuera del Departamento de Estado, en el año 78, fue el invitado de honor de Videla en el Mundial de Fútbol. Es más, estuvo en varios partidos, fanático del fútbol Kissinger, estuvo en el famoso partido en la ciudad de Rosario, en el año 78, donde Argentina tenía que ganar por 4 goles de diferencia contra Perú. Perú ya estaba fuera del Mundial por otro sistema de clasificación que había, y Videla y Kissinger entraron al vestuario visitante a amedrentar a los jugadores, y el partido terminó 6-0, y bueno, Argentina después terminó campeón, ¿no? Pero esa triste historia, lo que estaba haciendo Kissinger, más allá de esta anécdota, era boicotear la política de Henry Kissinger y Patricia Derian. Bueno, ese tema está desarrollado en ese capítulo del libro, lo pueden leer más allá del libro, está en la página de Jacobin, que lo publicaron anoche mismo. Bueno, me encanta la historia, pero voy a tratar de hacer rápidamente, además mis colegas de mesa ya dijeron algunas cosas, voy a hacer algunos breves comentarios sobre la doctrina Monroe para enfocarme en la doctrina Monroe en la actualidad. ¿Qué es la doctrina Monroe? Lo primero, ¿no? Cuando se lanza, el sábado se van a cumplir 200 años, America for the Americans, quiere decir, como dijo Roque Sáenz Peña, en buen romance, América para los yanquis o América para los norteamericanos. Es decir, el término Americans no significa todos los habitantes del continente americano, sino en el uso habitual en inglés, tiene la connotación de estadounidenses, ¿no? Y plantea rápidamente, quizás lo que es más conocido de la doctrina, que es, esta es nuestra área de influencia, este es nuestro patio trasero, y no vamos a dejar en ese momento Rusia o las monarquías europeas, después sirvió para disputar la hegemonía inglesa en el Cono Sur, y más adelante en el siglo XX, durante la Guerra Fría, para oponerse a la Unión Soviética. Kennan lo planteó en 1950, una de las reinterpretaciones de la doctrina, y en la actualidad, según la última estrategia de seguridad nacional, para disputar poder político, hegemónico, cultural, ideológico a China y a Rusia. Es decir, la doctrina Monroe tiene una cara que es la más conocida, que es, este es nuestro continente, el hemisferio occidental es nuestra área de influencia, no vamos a dejar que nadie se meta acá, y el que se meta acá está afectando la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero tiene una contracara que es menos conocida y que me parece que es fundamental para entender la política de Estados Unidos hacia la región, que es no solamente fuera otras potencias extrahemisféricas de nuestro patio trasero, sino que es tratar de horadar, de frenar, de dificultar
los procesos de coordinación y cooperación política en América Latina y el Caribe y tratar de evitar que el viejo proyecto de Bolívar de construir una patria grande, un estado continental o una confederación de estados pueda fructificar. Y esto ocurrió ya cuando Bolívar convocó en 1824 el primer Congreso de Panamá, que se hizo en 1826, pero siguió ocurriendo durante los últimos 200 años hasta la actualidad. Entonces creo que la doctrina Monroe tiene que analizarse con esas dos caras. Evitar que disputen otras potencias nuestra influencia en la región, pero también dificultar, ¿sí?, el proceso de coordinación, cooperación política e integración regional. En criollo, dicho más rápidamente, divide y reinarás, ¿sí?, que los países de América Latina y el Caribe actúen en forma unilateral en el vínculo con Estados Unidos y con otros países. En las conclusiones del libro planteo 5 mitos o 5 malinterpretaciones que suele haber sobre la doctrina Monroe. Las voy a solamente mencionar en forma telegráfica. La primera es que la doctrina Monroe ni es una doctrina ni es de Monroe. Es decir, desde el punto de vista jurídico no está reconocida por ningún país, no tiene validez jurídica, por lo tanto no es una doctrina propiamente dicha, o por lo menos no una doctrina jurídica, y como dijo Raúl antes, su autor intelectual fue John Quincy Adams, el secretario de Estado que después va a suceder a Monroe. En segundo lugar, es una política exclusivamente unilateral de Estados Unidos. Hubo distintas apelaciones por parte de distintos países latinoamericanos a la doctrina Monroe, por ejemplo, el canciller Drago en 1902, cuando Europa atacó militarmente a Venezuela, planteó una reivindicación de la doctrina para frenar ese ataque, pero en esa oportunidad y en muchas otras, Estados Unidos dijo, la doctrina Monroe no se va a panamericanizar, no se va a universalizar, es una doctrina, es una política que la define exclusivamente el gobierno de Estados Unidos. Y esto es importante porque en la historia hubo varios equívocos en relación a esa cuestión. La tercera, que también ya se dijo, es vaga y es ambigua. Yo en el libro, en el anexo, recorro una docena de interpretaciones, de corolarios, de declaraciones que fueron modificando la doctrina Monroe siempre según los intereses en cada contexto histórico en Estados Unidos. Cuarto punto, pese a lo que muchas veces se dice para tratar de justificarla, no garantizó, no sirvió para apoyar, garantizar, fortalecer los procesos de independencia hispanoamericanas, ni posteriormente protegió a los países de ataques extremiféricos. En el libro se dan algunos ejemplos, hay muchísimos, en los últimos 2 siglos, de cómo se intentó apelar a la doctrina Monroe para frenar ataques militares de otras potencias extracontinentales y Estados Unidos no la aplicó. ¿Sí? Es decir, se aplicó solo según los intereses estadounidenses. Y lo último, que también ya lo decía recién Carolina, tiene un sesgo profundamente paternalista y también injerencista que se vinculó con lo que poco después de formulada la doctrina, unos años después, se llamó el destino manifiesto, es decir, la idea de que Estados Unidos es un pueblo elegido y que tiene una condición especial incluso para ayudar a gobernar a países del sur del continente que tienen déficit en esas capacidades. Dicho esto muy rápidamente del recorrido del libro, vamos a la pregunta en los minutos que nos quedan, es decir, ¿qué posición puede tener nuestra América en el actual contexto de disputa global? Lo primero que hay que decir de la doctrina, que también ya se dijo, es que la doctrina sigue plenamente vigente. Hace exactamente 10 años, en noviembre del 2013, el secretario de Estado de Obama, Kerry, dijo en una reunión con los representantes de la OEA, terminó la doctrina Monroe, es anacrónica, es propia de otras épocas, nosotros queremos establecer una relación entre iguales con los países de la región. Un poco había recogido el guante de lo que había declarado Obama en la Cumbre de las Américas del 2009 en Trinidad y Tobago, cuando dijo, bueno, vamos a dar vuelta a la página de lo que fue la etapa de Bush y vamos a establecer una relación entre iguales con los países de la región, ¿no? Segundo gobierno de Obama, intento o inicio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, parecía que la cosa podía ir hacia otro lado. Sin embargo, unos años después, en el 2018, lo recordaba Raúl, sí, Rex Tillerson, el primer canciller, el primer secretario de Estado de Trump, reivindicó la doctrina Monroe. Al año siguiente, el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, dijo la doctrina está plenamente vigente. Y hoy en día, si escuchamos las declaraciones de la jefa del Comando Sur, Richardson, ¿no?, diciendo el petróleo, el gas, el litio, la biodiversidad de América Latina es lo que nosotros vamos a proteger con nuestro músculo militar, es decir, es una forma de actualizar esa doctrina Monroe. Incluso muchos precandidatos a la presidencia del Partido Republicano
reivindicaron en estos últimos meses abiertamente, explícitamente, la doctrina Monroe. Entonces, primera cuestión, no estamos investigando, no estamos hablando sobre un objeto del pasado que nos interesa solamente como historiadores, sino que estamos hablando de algo que está plenamente vigente. Bien, volvamos a la pregunta del seminario. ¿Qué debe hacer nuestra América? ¿Cómo puede posicionarse? Voy a, en 5 minutos que me quedan, quizás robo uno o dos, plantear 8 puntos muy rápidamente. El primer punto, la doctrina Monroe debe ser rechazada por los países de América Latina y el Caribe. Y aunque a veces no lo parezca, ahora que vengo de Argentina me siento menos optimista, estamos en un contexto geopolítico bastante favorable. Hace 20 años, ¿sí? Podemos discutir la fecha, pero nosotros planteamos hace 20 años, estamos en un proceso de declive hegemónico por parte de Estados Unidos, ascenso de Asia-Pacífico, es decir, se terminó el momento de unimultipolaridad, donde Fukuyama y otros nos planteaban en los años 90 que era el fin de la historia, hegemonía incontestada de Estados Unidos. Esto cada vez es más claro. Antes lo planteamos en el grupo de trabajo de estudios sobre Estados Unidos, lo venimos discutiendo y venimos escribiendo sobre el tema hace muchos años. Aprovecho, ya que estamos planteando acá el tema de las redes académicas, de las redes, de los espacios de coordinación. Mañana vamos a tener una reunión de la RELEU, ¿no? Que se creó hace 5 años. Bueno, en Claxo el año que viene cumple 20 años el grupo de trabajo de estudios sobre Estados Unidos. Está Raúl, está Joao, otro compañero acá del grupo. Y el último boletín, que también es de libre descarga, los invito a leerlo, el boletín 10 de nuestro grupo, está dedicado a los 200 años de la doctrina Monroe. Así que algunas de las cosas que vamos a discutir hoy en el seminario, los invito también a descargar y a leer el boletín del GT, el Grupo de Trabajo de Estudios sobre Estados Unidos. Bien, ahí veníamos discutiendo sobre el declive hegemónico de Estados Unidos. Estamos en un proceso de transición hacia un mundo más multipolar, o estamos en un proceso que algunos dicen, nosotros no acordamos con eso, de movimiento de placas tectónicas. Estados Unidos dice el inicio de una nueva guerra fría. Bueno, es para discutir esto, pero claramente no estamos en la misma situación de los inicios de la posguerra fría, de la última década del siglo XXI, y eso le genera a nuestra región condiciones de posibilidad para rechazar este dominio hegemónico que Estados Unidos durante los últimos 200 años, o seguro durante los últimos 100, ejerció sobre la región. Segunda idea, debemos combatir fuertemente, me parece, desde los espacios académicos, pero también políticos, la idea que responde a intereses particulares de la irrelevancia de la región. En Argentina, pero en muchos países de la región, todo el tiempo, algunos de los think tanks vinculados juntamente con Estados Unidos, pero también buena parte de la prensa y los analistas internacionales, insisten que, como decimos nosotros, América Latina ni pincha ni corta, somos irrelevantes en el comercio exterior de Estados Unidos, no nos dan bolilla. Entonces, de ahí se derivan una serie de políticas internacionales, políticas económicas y posicionamientos. Y como mostró, creo claramente Atilio Borón hace más de 10 años en un libro muy importante, América Latina en la geopolítica del imperialismo, pero fue reactualizado por muchos trabajos, América Latina es una región de paz, somos un mercado de 650 millones de personas, ¿sí? Somos un lugar, destino fundamental de inversiones, de comercio, etcétera, y sobre todo tenemos bienes que son hoy muy codiciados en todo el mundo. Entonces, combatir la idea de la irrelevancia de la región es fundamental. Tercero, acelero, revertir los discursos de la autodenigración, ¿sí? Hay una suerte de, digo yo, deporte nacional, pero creo que está en varios de nuestros países, de decir que los latinoamericanos somos vagos, tenemos una propensión a no trabajar, tenemos una dificultad para desarrollar sistemas institucionales, defender la democracia, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Esto responde a esa idea paternalista que ya está presente hace 200 años en la doctrina Monroe. Y que, digamos, es una idea que tiende a la desmoralización de nuestras fuerzas políticas, sociales, etcétera. Cuarto, impulsar una estrategia de inserción internacional que empuje, que tienda hacia el multilateralismo multipolar, no hacia el multilateralismo unipolar que, para ponerlo rápidamente, los sectores que hoy están gobernando en Estados Unidos defienden, a diferencia del de Trump, ¿no? Que renegaba del multilateralismo. Hablamos de un multilateralismo multipolar, ¿no? Y hoy tenemos muchas muestras de esos procesos, ¿no? La ampliación del grupo BRICS, etcétera, de movilización en el mundo hacia otra disposición de los bloques de poder. Bueno, América Latina, a mi juicio, tiene que jugar un rol en esa construcción de un mundo más multipolar.
En quinto lugar, retomar las instancias de coordinación y cooperación políticas que supo tener o que se supieron dar en la región en lo que se llamó la primera oleada de los gobiernos progresistas, nacional populares o de izquierda en América Latina. En sexto lugar, avanzar con proyectos de integración regional que redunden, ¿sí?, en resultados. Por un lado, en el desarrollo económico, en la integración infraestructural, pero también en la calidad de vida de los pueblos. Muchas veces las agendas de integración regional, el tema de la discusión de la política exterior, está fuera de las agendas de los movimientos populares, y me parece que eso es algo que tiene que ver con una falencia de los procesos de integración, por un lado, y por otro lado, una incapacidad nuestra para mostrar por qué la construcción de un Estado continental, de proyectos de infraestructura, de proyectos financieros comunes, de proyectos de defensa común, etcétera, tienen que ver y redundan en una mejor calidad de vida para la mayor parte de nuestras poblaciones. En séptimo lugar, es fundamental la protección conjunta de los bienes comunes de la tierra, es decir, la disputa por el petróleo, por el gas, por el litio, por el agua y por la biodiversidad es central en todo el mundo. Y esto no lo podemos hacer en forma unilateral cada uno de los países porque las asimetrías con los poderes centrales, con Estados Unidos, pero también con otros, es enorme. Entonces, si discutimos, ¿sí? Y hay algunas propuestas en relación con eso. AMLO hace poco planteó la necesidad de armar una OPEP del litio, por ejemplo, ¿no? Pero pensar que Brasil solo puede defender su Amazonas, ¿sí? O que la Argentina, o que Bolivia, o que Chile pueden definir en forma unilateral en qué condiciones se explota el litio, por ejemplo, es de una ingenuidad, me parece, enorme. Último punto, desde el 2018, ¿sí? Registramos un avance, ¿sí? Ya termino en un minuto, de los gobiernos de nuevo, después de 3 años de supuesta restauración conservadora, 2015-2018, el avance de una segunda oleada progresista, es decir, desde que ganó AMLO en México en adelante, volvieron al poder o ganaron el poder muchos gobiernos progresistas. Sin embargo, como reconoció Álvaro García Linera hace poco, esa segunda oleada es muy débil, es distinta a la primera oleada, y me parece que tenemos que hacer una buena caracterización, porque si no tenemos el riesgo de lo que ocurrió en Chile. Ganó Boric por un porcentaje muy alto contra un líder no de la derecha tradicional, sino de la ultraderecha, pero un año después fue derrotado por casi 30 puntos en la elección de la reforma constitucional, o el más reciente caso de la Argentina, donde de nuevo la derecha tradicional perdió lugar, pero tenemos un ascenso de un ultraderechista que acaba de ganar hace 10 días. Bien, para cerrar, último minuto, ¿sí? Cierro en el último minuto. A mí me gusta siempre hacer un cierre optimista, es decir, qué cosas podemos hacer, ¿no? Como vengo de Argentina y acaba de ganar Milei, me cuesta. Pero algo que tratamos de decir para levantar la moral de muchos compañeros nuestros, de muchos académicos, que estamos con mucho miedo por lo que va a pasar, por nuestros trabajos, por las universidades, por el CONICET, bueno, por todo lo que ustedes conocen, ¿sí? Todavía no sabemos cuál va a ser el destino de este gobierno que empieza en 10 días. O sea, Milei puede ser Thatcher, su ídola es una de sus referentes internacionales, es decir, propinar una derrota histórica y por muchas décadas a las fuerzas populares en la Argentina, pero Milei también puede ser Liz Truss, ¿no? La primera ministra que duró apenas 44 días el año pasado, cuando intentó en el Reino Unido acelerar una reformas draconianas como son las que se quieren imponer en la Argentina. Bueno, cierro acá, después si queda lugar para el debate. Creo que hoy más que nunca, como decía al principio, nuestra posición en la región tiene que ser de rechazo a la doctrina Monroe, que en 200 años dirigió las políticas injerencistas y paternalistas sobre la región. Muchas gracias.